Bueno, cuando estamos en contacto con esta literatura que, como ustedes saben, hermanos, la Torá es el corazón de la fe judía. El Pentateuco sugiere la literatura más sagrada que tiene el judaísmo. Este, por eso es que en las sinagogas siempre aparecerá la Torá como el centro, el objeto, diríamos, más sobresaliente y de más veneración, más que los libros proféticos o los otros escritos. La Torá tiene un papel muy importante para, insisto, para la fe judía. Este, pero, ¿por qué la Torá tiene tanto peso? Y la respuesta es porque fue escrita por Moisés. Moisés es uno de los grandes personajes que tienen que ver con la producción literaria del texto sagrado y encontré la porción que quería leerles de este escrito y quiero leerles para que ustedes vean un poquitito cómo es el tema de la autoría de Moisés, por qué Moisés es tan importante. Y dice Moisés, autor del Pentateuco, solamente es este parrafito, pero me parece vital para poder entender. Dice, estos libros son llamados los libros de Moisés, hablando del Pentateuco. Ahora entendemos que esta atribución no significa que Moisés los escribiera de su puño y letra, sino que fue él el que presidió la constitución del pueblo y de la tradición que los engendró. Moisés no se encuentra al final del Pentateuco, sino al comienzo del mismo. Eh, Hasta el siglo XIX, hermanos, se creía que Moisés era el autor del Pentateuco. Dice, la atribución a Moisés es como el sello oficial de las autoridades religiosas judías para el uso litúrgico de los libros en la sinagoga como libros inspirados por Dios. La figura de Moisés era tenida en gran estima por todas las generaciones de los israelitas. Moisés era un taumaturgo que trascendía el ámbito de la magia. Taumaturgo, hermanos, es aquel que hace milagros. Un organizador político sin poder político formal. Un líder del pueblo sin poder militar. Un organizador del culto sin ordenación sacerdotal. Profeta de un nuevo conocimiento de Dios sin hacer profecías. Moisés era el hombre que había recibido la revelación de Yahvé y se la había comunicado al pueblo. Era el mediador de la alianza sagrada entre Yahvé y su pueblo, el jefe carismático del grupo hebreo en su marcha desde la esclavitud de Egipto hasta la alianza en el monte Sinaí. Aún habiendo ejercido todas estas funciones, la función de Moisés no se limitaba a ninguna de ellas, pero destacaba en la función del legislador, como atestiguan unánimemente todas las tradiciones del Pentateuco. Por eso, lo que es ley tiene que ver con Moisés. Fíjense entonces, hermanos, por qué la importancia y la grandeza que ha tenido la figura de Moisés, no solo en en la autoridad que descansan los libros de la Torá en él, en su nombre, en su figura, sino también lo que él representaba para la misma fundamento del pueblo, ¿no? Era una figura que tenía gran estima en todas las generaciones israelitas. Y creo que es aquí donde nace la grandeza de atribuirle a Moisés la escritura del Pentateuco. Como les decía, hasta el siglo XIX, unánimemente se creía que el autor del Pentateuco era Moisés, ¿no? Y no fue hasta que se descubrieron las ciencias bíblicas que no necesariamente tendría que haber sido Moisés el escritor.
Bueno, quería leerles esto para que ustedes vieran la importancia que tenía la figura de Moisés, porque Moisés pesa tanto en la tradición, ¿no es cierto?, de la fe judía, porque en él radican muchas cosas, ¿no? Hacía milagros, organizaba eh, a las personas, era un líder, organizaba el culto, era un profeta, era el que había recibido la revelación de Dios, el mediador de la alianza, el jefe carismático y sobre todo lo más importante es que él no tenía una función como tal en específico, él cumplía todos estos roles y el más importante era de ser legislador, ¿no? Las leyes de Moisés, las leyes mosaicas, se le atribuyen a él como persona. Entonces, fíjense la importancia y la grandeza que tuvo el personaje y que fue acuñándose conforme pasaron los siglos. ¿Ah? Conforme pasaron los siglos. Muy bien, entonces solamente quería mencionarles esto porque ahora lo que quiero compartir con ustedes en la clase es esta pregunta. Un segundo. Ahí está. Quiero compartir con ustedes la pregunta de quién escribió Moisés el Pentateuco. Esa sería la pregunta, ¿no? Que tenemos. ¿Por qué llegamos a esta conclusión durante 19 siglos? ¿No? Más allá de la figura que tiene Moisés como tal, como el gran libertador, como el jefe, como etcétera. Pero ¿por qué llegamos a esta conclusión? Que muchos incluso hoy en día siguen defendiendo la postura de que Moisés escribió el Pentateuco. Primero porque en el mismo texto hay evidencia que nos dice que Moisés fue quien lo escribió. Entonces primero vamos a ver la evidencia interna. Por ejemplo, en Éxodo 17:14 encontramos que después de la batalla contra los amalecitas, reciben esta orden de Dios: Moisés, escríbelo en un libro de memorias. Entonces, con este texto tenemos la clara referencia de que Moisés escribió todo lo que pasó de la batalla contra los amalecitas en un libro de memorias. Poco más tarde, cuando nos encontramos en el monte Sinaí, se dice, según Éxodo 24:4, entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Vemos otra referencia hacia la producción literaria que tenía Moisés respecto de las cosas que se pasaron. Más aún, incluso las etapas del desierto, se dice que fue consignado por escrito, según el libro de Números 33, del 1 al 2, dice Moisés registró las etapas de la marcha según la orden del Señor. Nuevamente, el mismo texto sagrado nos está diciendo que Moisés tenía también este papel de escritor. Por último, al final del Deuteronomio, se indica 3 veces en el mismo capítulo la actividad literaria de Moisés. Por ejemplo, en Deuteronomio 31:9 dice, Moisés escribió esta ley y la consignó a los sacerdotes levitas. Deuteronomio 31:22 dice, aquel día Moisés escribió este cántico y se lo hizo aprender a los israelitas. Y finalmente en Deuteronomio 31:24 dice, cuando Moisés terminó de escribir los artículos de esta ley hasta el final. Con esta evidencia, hermanos, se ha sustentado durante todo este tiempo que Moisés fue el autor de los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero las ciencias bíblicas han demostrado lo contrario y vamos a ver las evidencias que refutan la teoría tradicional, estos textos que aparecen, ¿no es cierto? Porque hay algunas cosas que nos llaman la atención, ¿no? Cuando uno lee
con cuidado el texto sagrado, pues uno se da cuenta que hay cosas que nos cierran, diríamos, pensando que fue un solo hombre, ¿no? En este caso Moisés, el que escribió todo el Pentateuco. Entonces vamos a ver los argumentos que hay contra la teoría tradicional que nos dice que Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Primero, hermanos, porque cuando uno lee el texto, uno encuentra que hay cortes en el relato y hay tropiezos en las narraciones que se van generando, ¿no? Por ejemplo, al relato de la creación, como lo vimos, de Génesis 1 al 2:4, sigue otro relato que vuelve a los orígenes y se expresa en categorías muy diferentes. Eso ya lo vimos, ¿no? Hay dos relatos que evidentemente si vinieran de un solo autor, no podríamos justificar por qué escribe un mismo hecho, expresándolo de maneras totalmente diferentes, ¿no? Siguiente. Después del nacimiento de Set, que aparece en Génesis 4:26, Set ya es uno de los descendientes de Adán. En el 5:1 se vuelve otra vez a hablar sobre los orígenes de Adán y de toda su familia. Como si alguien dijera, no, yo quiero escribir ahora nuevamente sobre los orígenes de Adán. Otro ejemplo que tenemos es que, por ejemplo, en Éxodo 19:24 y siguientes, Dios ordena a Moisés que baje del monte y suba de nuevo con Aarón. Pero el relato se interrumpe para dar paso al decálogo. ¿Ah? Hay como que hay una pausa en lo que se suscita o lo que se lleva a cabo en en Éxodo, perdón, 19:24, donde le pide Dios que suba Moisés, perdón, que baje y luego suba nuevamente con Aarón. Eh, Hay una interrupción en el relato, ¿no es cierto?, en la narración para incrustar allí el tema de los 10 mandamientos. Como que se interrumpe la narración. Estos ejemplos, estos y más, podrían multiplicarse hasta la saciedad y podríamos considerar que son impensables si la obra haya sido escrita por una misma persona. Vamos a ver ahora muchos más ejemplos de que hace inviable que Moisés solo haya hecho esto cuando se dan este tipo de situaciones. Otro argumento que tenemos contra la teoría tradicional es que hay tradiciones duplicadas e incluso triplicadas, ¿no? Es decir, que hay relatos que aparecen de dos formas diferentes, incluso hasta de tres formas diferentes. El mismo hecho, pero contado a veces hasta tres veces diferente. Nuevamente tenemos los dos relatos de la creación, ¿no? El mismo hecho, la creación, contado de dos maneras diferentes. Tenemos dos descendencias de Adán muy diferentes, hermanos. Una en el Génesis 4 y otra que se vuelve a plantear en el Génesis 5. Tenemos dos relatos del diluvio. Esto es muy interesante. Hay dos relatos del diluvio que se mezclan claramente, están entremezclados entre los capítulos 6 y los capítulos 9. Pero no es un solo relato. Hay dos relatos del diluvio. No me quiero detener a explicar cada uno de estos temas, hermano, porque si no, no acabamos nunca. Ajá. Solamente incluso, insisto, es demostrativa la clase para darnos cuenta que es inviable que un solo autor nos haya dado dos mismos relatos de un mismo hecho en el caso del diluvio. Tres veces la esposa de Abraham está en peligro, ¿no es cierto? Tres veces hay tres relatos sobre la esposa de Abraham. Hay dos pactos de Dios con Abraham distintos, expresados de forma diferente, tanto en Génesis 15 como en Génesis 17. Hay dos relatos de cómo Moisés es llamado. Uno está en el Éxodo 3 y otro está en el Éxodo 6. Muy interesante, sí.
Si Moisés hubiera escrito esto solo, pues evidentemente no habría que haber dos relatos de cómo él fue llamado, ¿no es cierto? Y además, ninguno de los relatos está escrito en primera persona, no es un relato que nace de poniéndose él como el contar, decir, yo fui llamado de esta manera, ¿no? Tenemos dos promulgaciones del Decálogo, que esto es muy importante, una más moral y la otra más cultual, ¿no? La moral la encontramos en Éxodo 20 y la cultual la encontramos en Deuteronomio 5. Si ustedes comparan, hermanos, los dos 10 mandamientos, diríamos, ¿no? Pues van a ver que hay grandes diferencias. No dicen lo mismo. No tengo tiempo para explicarlo hoy, pero son dos decálogos diferentes, con intenciones diferentes, dirigidos de manera diferente. ¿Mm? Tenemos dos leyes sobre los esclavos, una en Éxodo 21 y otra que es diferente en Deuteronomio 15. Tenemos dos leyes sobre cómo tratar el homicidio, una en Éxodo 21 y otra en Deuteronomio 19 y otra en Números 35. Entonces, estos son algunos ejemplos de que si hubiera sido un mismo autor, pues tendría que haber sido una misma historia y no contarla. No sabríamos cuál era el motivo de contarnos un mismo hecho eh, descrito de dos o de tres maneras diferentes, ¿no? No tenemos esa explicación. Otro argumento que encontramos contra la teoría tradicional tiene que ver que hay tradiciones distintas, incluso se oponen las tradiciones o los relatos, diríamos. Por ejemplo, como lo vimos en Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo como el culmen o como la corona, la joya de la corona de la creación. Pero en Génesis 2 los plantea totalmente de manera opuesta, diferente, muy diferente, ¿no? Porque primero crea al hombre antes que los animales y por último a la mujer. Y en el primer relato primero se crea todo, los animales, la luna, las estrellas, etcétera. Y en el relato de Génesis 2 pues vemos que los tiempos son diferentes, ¿no? El hombre y la mujer no son creados al mismo tiempo, sino de manera diferida. Por ejemplo, en Génesis 6 se ordena a Noé introducir en el arca una pareja de cada viviente, el primer relato, ¿no? Pero en Génesis 7:2, versículos más adelante, se trata de 7 parejas de animales puros y una de impuros, es decir, la orden que tenemos de Dios para que entraran en el arca difieren en las dos tradiciones diferentes, ¿no? En la primera es una pareja y en la siguiente son 7 parejas de animales puros. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el relato verdadero, no? Otro ejemplo, en Génesis 7:6 tiene lugar el diluvio y Noé entra en el arca. ¿Ah? En Génesis 7:10 se dice que el diluvio ocurrió una semana más tarde. En 7:11 vuelve a hablarse de los comienzos del diluvio y en 7:13 de la entrada de Noé. ¿Se dan cuenta? Les decía que los dos relatos de la creación del diluvio están entremezclados y cuando alguien no tiene esto presente, pues piensa que es un solo relato, pero la verdad es que no. En uno habla que vino el diluvio, Moisés entra en el arca, otro relato dice que pasa toda una semana, Moisés está dentro del arca, luego vuelve otra vez a hablarse de cómo comenzó el diluvio y luego en el versículo más adelante sobre cómo Noé entra en el arca. Y otro ejemplo es, por ejemplo, en Génesis 37:28, los madianitas sacan a José del pozo donde lo habían metido sus hermanos y lo venden ellos a los ismaelitas y eso lo llevan a Egipto. Eso es lo que nos dice Génesis 37:28.
Es decir, los madianitas se lo venden a los ismaelitas y estos son los ismaelitas los que lo hacen llegar a Egipto. Pero tenemos otro relato en el mismo texto de Génesis 37, donde dice que son los madianitas quienes lo venden en Egipto a Potifar. Son los madianitas, no los ismaelitas. Los madianitas quienes lo venden en Egipto. Pero en 39:1, Potifar dice que es quien compra a José de los ismaelitas. Entonces hay una tradición que recuerda que fueron los ismaelitas y otra tradición que dice que fueron los madianitas. Y ambas tradiciones opuestas totalmente entre sí, porque finalmente ya no sabemos si son los madianitas o son los ismaelitas, ambas tradiciones están presentes en el texto sagrado. Sí, si un solo escritor hubiera hecho esto, no hubiera podido cometer estos errores, ¿no es cierto? Porque entonces su obra se vería totalmente afectada. Un argumento más que encontramos contra la teoría tradicional, siguiendo con este argumento, por ejemplo, en Éxodo 33:7 se dice que la tienda de reunión estaba situada fuera del campamento. Pero en la tradición que encontramos de Números 2:2 dicen que los israelitas debían acampar en torno a ella. O sea, una tradición nos dice que el tabernáculo estaba fuera y otro dice que estaba en el centro. Y entonces los israelitas tenían que estar alrededor. Dos tradiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 16, del 14 al 35, se habla del maná como un milagro divino. Eso lo vimos en la clase de Antiguo Testamento, ¿no? Y se da todo un contexto del maná. Incluso se dice que se guarda maná para las generaciones futuras, ¿no? Pero en Números 11:6 se da como un acto, una narración profana, diríamos, en donde es un fenómeno natural que cae del cielo y que los israelitas no ven nada milagroso en ello. Son dos relatos diferentes con concepciones diferentes o apreciaciones diferentes. Otro ejemplo, en Números 9:17 y siguientes se dice que la nube guiaba a los israelitas por el desierto, pero versículos más adelante, en el 10:31, que también este ejemplo lo vimos en Antiguo Testamento, Moisés no cuenta con esa ayuda y pide a Jehová que los acompañe. En Números 10:33, nuevamente quien guía al pueblo es el arca. O sea, aquí hay tres tradiciones distintas en poco más de una página. Una tradición dice que era la nube quien los guiaba, otra tradición dice que era Jobab el que los acompañaba y otra tradición decía que era el arca de Dios quien los guiaba. Entonces, claramente podemos ver cómo hay tradiciones diferentes incluso que se oponen. Un ejemplo más, la duración de las fiestas de las cabañas o la fiesta de las chozas es de 7 días según Deuteronomio 16:15, pero según Levítico 23:36 es de 8 días. Entonces, hay dos tradiciones diferentes. Y un ejemplo más dice, en caso de homicidio no intencionado, el lugar de asilo es el altar, según Éxodo 21:12. Si alguien cometía un homicidio involuntario, no premeditado, ¿no es cierto? Si llegaba al altar, nadie podía tocarlo, nadie podía hacerle nada, estaba como que a salvo. Pero en Deuteronomio 19, 1 al 13 y Números 35 del 9 al 24 no se menciona nunca el altar, sino se hablan sobre las ciudades de refugio, donde se establecen ciudades de refugio para que una persona que llegara a esa ciudad y entrara por las puertas, nadie podría tocarlo porque él tenía que escapar a esas ciudades de refugio para que no lo mataran. Pues imagínate, mata a alguien, pues la familia o qué sé yo, iban a vengarse, iban a ir tras ellos. Entonces, en un relato,
el lugar de refugio es el altar y en otros son ciudades específicas que nos dicen cuáles eran, dónde deberían ocultarse. Muy bien. Otro argumento que encontramos en esta teoría tradicional que nos dice que fue Moisés el que escribió desde Génesis hasta Deuteronomio son los famosos anacronismos, ¿m? Es decir, palabras en desuso. Dice, no, no es en desuso. Se me viene ahorita, ahora se me viene la definición. En Génesis, por ejemplo, 12:6 y 13:7, se dice que en aquel tiempo habitaba allí los cananeos. Fíjense. El autor supone que quienes habitan ahora la tierra son los israelitas. La afirmación carece de sentido en tiempos de Moisés porque en tiempos de Moisés todavía no se conquistaba Canaán. Entonces, cuando dice en aquel tiempo habitaban allí los cananeos, ya es un tiempo futuro, ¿no? Que supera a la vida de Moisés, porque Moisés ni siquiera entró a la tierra de Canaán. Y esta frase no, nos denota o nos hace ver que ese lugar, hace tiempo, no sabemos cuánto, que ahora ya es habitado por los israelitas, antes era lugar de los cananeos. Entonces, Moisés no pudo haber conocido el futuro. Muchos dicen que sí, que podría haber sido y demás. Yo me inclino a pensar que tampoco Moisés tenía una bola de cristal para ver el futuro, sino más bien me inclino a pensar que no es que Moisés haya escrito todo el Pentateuco. Un ejemplo más de estos anacronismos dice en Génesis 21:34, 26:14, 15:18 y en Éxodo 13:17 se menciona a los filisteos. Pero fíjense que los filisteos este, no, no estuvieron. Gracias, amigo mío. Sí, por eso decía que no eran palabras en desuso. Gracias. Las palabras en desuso se les llaman arcaísmos, arcaísmos. Lo confundí. Sí, el anacronismo es eso, es un error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no corresponde al que le es propio o al tiempo al que está escribiendo. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en estas menciones donde se menciona a los filisteos. Los filisteos aparecen, hermanos, hasta la conquista que se hace en la tierra prometida, ¿no? Y los filisteos paulatinamente se van convirtiendo en los enemigos más férreos de Israel, pero ya en la tierra prometida, no antes, ¿no? Entonces menciona a los filisteos que ocuparon el territorio mucho después de la muerte de Moisés, pero ya en estos pasajes se menciona este pueblo. Un ejemplo más, por ejemplo, que es interesante como anacronismo, en Génesis 36-31 se habla de los reyes edomitas que existieron, fíjense la expresión, antes de que los israelitas tuvieran rey. Para el tiempo del Génesis, hermanos, la monarquía estaba muy lejos, muy, muy, muy lejos. Pero ya esta expresión nos da a entender que quien lo escribe tiene la existencia, conoce la existencia de los monarcas, ¿no? La época monárquica. Cosa que solo ocurrió 2000 años después de que Moisés murió. Entonces, con Moisés no había monarquía, ni siquiera se consideraba la monarquía como una opción. Es más, ni siquiera en Moisés, porque esto se relata en el Génesis, y en el Génesis Moisés todavía ni nace, ¿no? Y ya se habla acerca de los reyes edomitas que existieron antes de que los israelitas tuvieran rey. O sea, ya está hablando de la institución monárquica que pasan 2000 años antes de que eso suceda. Otro argumento que tenemos, hermanos, o que se plantea desde la ciencia bíblica es las diferencias de vocabulario. ¿Mm? Y
Aquí surge, lo vamos a ver en la próxima clase, lo voy a hacer muy rápido, solamente es para explicar la teoría de las fuentes, ¿no? La teoría de las fuentes. Pero bueno, en algunos textos se da a Dios el nombre genérico de Elohim. Elohim significa dioses, ¿no? En plural, pero dependiendo dónde aparezca la palabra Dios, ¿no? Por ejemplo, creó Dios los cielos y la tierra, es Elohim. Y muchos creen que eran dioses, ¿no? Los que crearon la tierra, porque la denominación es Elohim, pero depende el texto y el contexto en que se escribe esa palabra, se aplica en término singular, ¿no? No es dioses, sino Dios. Y en otros casos se le da el nombre del tetragramatón con las consonantes, ¿no? Que es Yahvé. Esta distinción que a cualquier persona le puede parecer intrascendente, fue la que permitió el análisis inicial de las fuentes del Pentateuco. La próxima clase vamos a hablar sobre la teoría de las fuentes. Ustedes ya lo empezaron a leer, ustedes ya a lo mejor ya hasta se remarearon con eso, con la fuente yavista, con la fuente eloísta, con la fuente sacerdotal y con la fuente deuteronomista, ¿no? Que fue esta distinción de las fuentes lo que propició que dijeran, bueno, ¿por qué el escritor en unos casos solamente dice Dios, Dios, Elohim, 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 y en otros casos menciona solo Yahvé, Yahvé, y en otros casos hace la unión de los dos nombres, Jehová Dios, ¿no? Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Entonces, eso habla de que no fue una sola persona quien lo escribió. Otro ejemplo de la diferencia de vocabulario es que al monte donde Dios se revela, en algunos casos lo llama Sinaí y en otros casos lo llama Horeb. Otro caso es el nombre del suegro de Moisés. En algunos casos se llama Raguel. Rauel es en hebreo, en griego es Raguel, con diéresis, ¿no? Como aparece ahí, Raguel, tal como se escribe en Éxodo 2, pero otra tradición no lo llama Raguel, sino lo llama Jetro. Entonces, Jetro también es otro nombre que se le da a... No hay diferencia, tal vez tenía dos nombres, no era muy común eso, pero se entiende que una tradición recordó que cómo se llamaba el nombre del suegro de Moisés era Raguel y otros dijeron no, no era Raguel, se llamaba Jetro. Muy bien, otro argumento tiene que ver con las diferencias de estilo. El libro del Deuteronomio, ¿cómo fueron escritos? La manera en que fueron escritas. Por ejemplo, en el Deuteronomio se caracteriza por un estilo más oratorio, tienen carácter como de sermón, como lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Este, escucha, obedece y se me olvidó la otra frase que vimos la clase pasada. Porque tiene este sentido más de oratorio, más de tipo sermón, retórico, ampuloso, es decir, muy incisivo en lo que tenían que hacer, típico de ciertas formas de predicación o exhortación. Ciertas partes del Pentateuco poseen un estilo más preciso, más seco, no tiene tanta esta oratoria, con frases que se repiten machacosamente como en el primer relato de la creación. Y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y fue la tarde, ¿verdad? Entonces algunas cosas son estribillos, sí, pero que no tienen la elocuencia que, por ejemplo, se escribe en el Deuteronomio. Otras secciones del Pentateuco, ¿no? Se presentan de manera más narrativa, de una forma ágil, vivaz, eh, como la historia de José, por ejemplo, donde se analiza la psicología de los personajes, los hermanos, el odio que encontraron, la túnica de colores, cómo Jacob amaba más a José y a Benjamín que a los demás hermanos. Hablan de Dios como si fuese un hombre que se pasea por la tarde, en el caso de los relatos, que come, etcétera. Cuando los ángeles se acercan a la tienda de Abraham, ¿no es cierto? Abraham le manda hacer un comilón y demás. Entonces, hay otros estilos.
muchos que defienden la tradición, la postura de que Moisés lo escribió, dijeron, bueno, un escritor puede tener muchas virtudes, pero es muy difícil, hermano, sostener que está bien, Moisés fue educado en las cortes de Egipto, tuvo una instrucción muy precisa, pero vemos, por ejemplo, la tara que él tenía cuando Dios lo que quería mandar a Egipto y él dijo, no, porque yo soy tartamudo y torpe de palabra y demás. Entonces, vemos que Moisés, aunque fue a las mejores escuelas de Egipto, pues tampoco era un superdotado. Y otro punto sobre este tema, hermanos, es que podría objetarse que el mismo autor puede usar muchos estilos distintos. Eso es lo que les decía, según las circunstancias y la materia que trata. Cierto, o sea, hay gente que puede hacerlo, pero la cuestión es más complicada en el Pentateuco. El estilo varía notablemente incluso cuando se habla de los mismos relatos, ¿no? Son mencionados, escritos de manera diferente. Vuelvo a ejemplificar, el relato de la creación primero es poderoso, es vivo, hay colores, hay aromas, hay es mucho más, si se quiere decir, dramático la forma en que se crea las cosas. Y en el segundo relato es nada, o sea, es un simple relato de un huerto del Edén donde era regado y el hombre le puso nombre a los animales, etcétera. ¿Mm? Son diferencias de estilo. Todos estos argumentos, hermanos, que podrían multiplicarse, solo puse algunos ejemplos más representativos, han creado la profunda convicción de que el Pentateuco no pudo ser escrito por un solo autor, en este caso Moisés. Se advierte un proceso de formación muy largo, muy complejo, que hasta el día de hoy no ha sido suficientemente clarificado, aun cuando la teoría de las fuentes es una teoría que tuvo y sigue teniendo mucho peso, pues ha habido muchas objeciones también a esta teoría, ¿no? Y ya lo vamos a ver en la siguiente clase, cuál es la teoría que tuvo, porque esta teoría dice que estas cuatro fuentes fueron quienes forjaron o armaron el Pentateuco, ¿no? Pero no es que sea la última palabra. Lo probable, y eso a donde yo me inclino también, hermanos, es que nunca conozcamos con seguridad cómo se formó el Pentateuco, de qué manera se formó el Pentateuco. Hay muchos siglos de diferencia, muchos siglos, no hay muchos elementos para llegar a eso, pero es interesante tener una idea sumaria de las hipótesis que se han formulado sobre el particular. ¿Mm? En mi caso, ¿no? La postura que yo he tomado al respecto es que coincido con que Moisés no es el autor total y completo del Pentateuco, pero no, no descarto la idea de que Moisés haya escrito partes del Pentateuco. Si existe la evidencia interna del texto sagrado donde dice que Moisés escribió tales cosas, es muy probable que él haya escrito partes del Pentateuco, pero no todo el Pentateuco. Otro argumento que se ha en contra de esto es que en el desierto Moisés tendría que haber tenido mucho tiempo para escribir, cosa que no tenía porque estaba reatosigado tratando de resolver todos los problemas que tenía el pueblo. Segundo, debería tener mucha tinta para escribir todo el Pentateuco, si para nosotros es enorme. Y tercero, tendría que haber matado o muchos animales para hacer el papiro o eh, el pergamino, más bien, o para hacer el papiro, que era la hoja donde se podría haber escrito, en el desierto no hay juncos para hacer ese material. Si lo escribió en piedras, entonces debería haber conseguido millones de piedras para escribir. El hierro todavía no se conocía, el hierro se conoce hasta los bueno, sus parientes, los kenitas, ya forjaban el hierro, pero fueron los filisteos quienes explotaron el tema del hierro para escribir
en hierro, que eso es muy difícil hacerlo en el desierto porque no habría el material, ¿no es cierto? Entonces son algunas de las razones que siguen inclinando la balanza de que Moisés no pudo escribir todo el Pentateuco, pero yo creo, mi humilde opinión, que Moisés pudo haber escrito porque él tenía todo, o sea, él sabía escribir, él fue instruido en las mejores escuelas de Egipto y creo que pudo haber, y que eso que él escribió con el paso del tiempo pudo haberse guardado o preservado esas tradiciones escritas atribuidas a Moisés. Bueno, Richard dice, a lo mejor Moisés escribió la narración de otra persona. Eh, no sé, no estoy muy seguro, amigo querido. Primero entender lo que vos me estás diciendo. Si Moisés escribió la narración de otra persona u otra persona escribió la narración de Moisés. Este, eh, no, no logro entender un poco esto, amigo mío. Bueno, en lo que Richard me escribe o habla para explicarlo mejor. Eh, ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario sobre la clase? Logré plantear estas dos posturas, ¿no? Que plantea la importancia que tiene el Pentateuco en la figura de Moisés. Bueno, ustedes ya incluso en la lectura que les dejé ya han abarcado mucho sobre el tema, ¿no? Y han leído sobre lo mismo, así que, bueno, solamente era para reafirmar el punto, ¿ok? Una consultita. Sí, sabemos, ¿no?, que Moisés habrá sido instruido, pero él en su momento fue instruido como egipcio, ¿no? Entonces la escritura de él debería haber sido también escritura egipcia en su momento, al menos quizás más adelante pudo haberse especializado un poco más en lo que era lo hebreo, pero en un principio también no tenía a su alcance o no habrá sido instruido en lo que era la cultura hebrea. Es interesante la observación que haces, amigo, en el sentido de que si nosotros pensamos, como muchas películas nos lo han planteado, que Moisés estuvo como que en Egipto y él no supo nada de los israelitas, ¿no? Por ejemplo, la película El Príncipe de Egipto, esa es como que la idea que se da. Pero el texto dice, cuando hay la narración de que él mata al egipcio, dice que él baja, él se acerca al pueblo y ve cómo un egipcio está maltratando a alguno de sus hermanos. Hay la postura de que Moisés conocía su procedencia. Por ejemplo, los 10 mandamientos, la película de los 10 mandamientos da clarísimo la idea de que Moisés no conocía que él venía de los hebreos, ¿no? Este, pero el texto sagrado nos dice que sí, que él sabía de dónde él había nacido, porque él dice que él ve a sus hermanos. Entonces, al ver que uno de sus hermanos estaba siendo subyugado por los egipcios, pues da la idea de que Moisés siempre tenía conciencia, porque los hebreos tenían mucha relación con los egipcios, evidentemente. Entonces, si consideramos cierta esta hipótesis que estoy planteando, pues entonces pensaría que Moisés conocía la escritura hebrea, conocía la escritura también de su pueblo. Y, y, y él la practicaba incluso, ¿no? Entonces, pienso que él pudo haber tenido la opción de haber sabido escribir en no sé si es escribir, para esa fecha desconozco si seguían manejándose los jeroglíficos como forma de transmitir la palabra, ¿no es cierto? Este, eh, Desconozco si para la fecha Moisés todavía tenían los jeroglíficos, pensaría que sí.
pensaría, pero desconozco el punto. Sin embargo, creo que sí pudo haber conocido la escritura hebrea o cómo sus hermanos hebreos se comunicaban. Muy bien. Pues, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Muy bien. Pues, en la próxima clase vamos a ver solo rápido un poco el tema de las fuentes, cómo se forma el Pentateuco a partir de distintas posturas de los distintos eruditos que han planteado las distintas formas, ¿no es cierto? Pero eso lo vemos la próxima clase y luego entraríamos a los temas. Ah, no, perdón, todavía no llego a eso. Vamos a ver las leyes de Israel. Porque el Pentateuco, hermanos, en esencia son leyes, son leyes. Realmente, por eso decía que Moisés, uno de los aspectos más importantes que él tenía es que era el legislador, porque el Pentateuco está repleto de leyes, ¿no? De legislación. Entonces vamos a ver cómo se forjaron esas leyes, cómo nacen esas leyes que aparecen en el Pentateuco. Eso lo vemos en la próxima clase. Bueno, amigos, Dios los bendiga. Muy linda tarde para todos.